tenemos previo ya a la Navidad, así como también tenemos una actividad posterior para todos ustedes. Estamos muy contentos también de su visita, también algunas personas que nos visitan por primera vez, sean todos ustedes muy bienvenidos. Es domingo, Día del Señor, y no puede pasar desapercibido la importancia de recibir la palabra del Señor, la importancia de recibir su instrucción. Quizás el tema de hoy no sea la expectativa para algunos sobre un tema de Navidad, eso se tocará el próximo domingo. El día de hoy vamos a hablar sobre las finanzas, y dirán, ¿qué tiene que ver las finanzas? Una mala fecha quizás para algunos en cuanto a la Navidad, donde vemos por televisión el consumismo ha arraigado tanto el corazón de las personas, donde Navidad significa comprar cosas, donde Navidad significa gastar cosas, donde Navidad significa simplemente darme un momento de placer, independientemente de reconocer que recordamos que Cristo nació ese día. Así que la intención de este mensaje, hermanos, es esto: comprender que Dios también es el dueño de nuestras finanzas, de nuestro dinero. Así que antes de empezar, oremos, hermanos. Señor, te agradecemos en esta tarde por tu gracia, por tu misericordia, por la bendición que tú nos das de estar aquí en tu casa, reunidos todos en tu nombre, reunidos todos en un solo espíritu, reunidos, Señor, con el anhelo de escucharte, con el anhelo, Señor, de poder enderezar nuestros caminos. En específico, en este tema de las finanzas, del manejo de los bienes en los cuales tú nos has concedido en esta tierra. Danos sabiduría e ilumínanos, Señor, para comprender, así como también para reconocer y arrepentirnos de los malos manejos que quizás hacemos. Gracias por todo, Señor. En tus manos encomendamos, que tu Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad. Amén. Como les decía, quizás a muchas personas no les parece apropiado que en la iglesia o en otros espacios se dé tipo de mensajes hablando sobre las finanzas. Quizás muchos quieren decir, no, ok, en la iglesia solamente deben hablar del amor de Dios, del Evangelio, hablar de que Cristo vino y murió por nuestros pecados. Exactamente por eso. Cristo murió por tus pecados. Ahora Él se ha convertido en un Señor y dueño de tu vida. Y en ese señorío, Él es Señor también de los bienes que tú tienes. Tú no eres un ser ajeno a Dios en cuanto a la administración del dinero. A veces muchas personas cambian de ánimo cuando tocamos el tema financiero, el tema económico. A veces pensamos de que el tema económico depende de mí. Yo soy muy bueno, soy excelente. Dios no tiene por qué tener acceso al dinero. Pero tenemos que tener un pensamiento holístico de lo que dice la Biblia. Y sobre todo, hermanos, la palabra de Dios da muchas instrucciones al respecto de este tema. ¿Acaso vamos a dejar de enseñarles simplemente porque no nos parece tan religioso? El tema religioso significa una vida integrada, entregada a la piedad en todo aspecto. Sabemos, hermanos, que la finalidad de todo ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, hermanos, también glorificamos a Dios en la buena administración de los bienes que Él nos da. Así que nadie está exento de ese tema. Nadie, absolutamente nadie. Tanto para solteros, por ejemplo, que muchos toman la soltería como una licencia para ser derrochadores de dinero, como una licencia en la cual dicen, yo no tengo a quién mantener, así que tampoco voy a trabajar. Ese es un gran error. Eso es una gran mentira. Dios quiere que tú prosperes. Es la voluntad de Dios de que tú comiences a edificar el reino de Dios. Y un medio para edificar el reino de Dios es el dinero, son las finanzas, pero desde un enfoque correcto, que el día de hoy vamos a entender y comprender aún más. Así como también, hermanos, ya los que son casados, nuestros malos hábitos, hermanos, no se van simplemente a acomodar por el hecho de que ya eres cristiano y no reconoces al Señor en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Dices, Dios no tiene que ver cómo manejo el dinero en mi familia. Pues te equivocas. Más aún, debemos glorificar a Dios cuando casados, ya que tus malas decisiones, no conforme a la voluntad de Dios, va a traer consecuencias a tu familia, a tus hijos. Este mensaje no solamente es para aquellas personas que tienen, este mensaje debe a los ricos, a los que tienen dinero, porque ellos es más difícil que entren al reino de Dios.
Pero hermanos, sí, si bien es cierto, las personas que las podemos llamar ricos o tienen un ingreso económico importante, también son propensos a encontrar seguridad en este tipo de ídolo que es el dinero. Pero no cabe también resaltar que aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos tienen un afán por conseguir dinero y retener lo poco que se tiene. Porque su esperanza está, si tuviera esto, si tuviera aquello, si tuviera más ingresos, las cosas cambiarían. Pues eso es también una mentira. Vamos a ver algunas consecuencias del mal manejo del dinero, tanto, hermanos, por malgastarlo, como también por el afán de conseguir más. Esto es a consecuencia de una visión incorrecta en cuanto a su administración. Debemos entender algo claro, hermanos. En la Biblia, rico, para Dios, rico es aquel que tiene a Cristo. ¿Sí? Ese es como Dios ve las cosas. Para Dios, la persona rica es aquel que tiene a Cristo. Y pobre es aquel que no tiene a Cristo. Desde ese punto de vista, ya las cosas son totalmente diferentes a lo que dice la cosmovisión de esta cultura actual, en las cuales muchas personas lidian y se esfuerzan y se afanan por conseguir una identidad que buscan en sus bienes materiales, identidad que buscan en su profesión, identidad que buscan en su puesto laboral. Quizás soy gerente, soy CEO en una empresa, entonces yo valgo más que tú. Pero la Biblia dice, si tú no tienes a Cristo, eres un pobre. Uno de los problemas que ocurre por una mala visión de lo que es dinero es un descontento con nuestro nivel de vida. ¿Sí? ¿Esto qué genera? Comenzamos a generar y a codiciar estilos de vida de otras personas. Y esa frustración, hermanos, no nos deja disfrutar de Dios. Como les mencionaba, pensamos, si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, si yo tuviera un carro, yo llegaría temprano a la iglesia. Pero como no lo tengo, entonces llego tarde. Si yo tuviera esto, entonces sí apoyaría más a la iglesia. Si yo tuviera esto, yo estudiaría más la Biblia. Y así podemos enumerar un montón de cuestiones que nos ponemos muchas expectativas y falsas expectativas. Así como también, hermanos, este descontento con lo que Dios ha provisto nos lleva a hacer cosas que deshonran a Dios, porque hemos puesto por primera instancia el dinero. Un mal manejo del dinero nos causa conflictos familiares. En muchos hogares los problemas económicos son causales fuertes de este tipo de conflictos, así como también el afán por conseguir de una manera equivocada más dinero. Dejamos nuestras responsabilidades familiares. Tanto el esposo como la esposa, al poner en primera instancia la seguridad económica antes que la espiritual, lleva a los errores. ¿Sí? Existe un dicho popular que dice, por mi mejoría mi familia dejaría. Entonces, ¿ustedes creen ese cuento? ¿Ustedes creen esa mentira? Esa es una mentira. Dios nos ha mandado a edificar, hermanos, un hogar. No una casa, no un edificio, no 4 paredes. Eso no significa que no tienes por qué tener propiedad. Significa que la prioridad es un hogar. Como siempre le digo a muchos matrimonios jóvenes, es fácil tener una casa. Te vas al banco, te endeudas por 30 años, trabajas como loco, te olvidas que tienes familia, te olvidas que tienes hijos y tienes tu casa. ¿O no es así? ¿Fácil o no? Vayan al banco y pídanle amor por su esposa. Vayan al banco y pídanle amor por sus hijos. Vayan al banco y pídanle sabiduría. Vayan. Preocupémonos por aquello que el mundo no te puede dar. Preocupémonos por aquello que el dinero no puede conseguir. ¿Y eso qué es? Sabiduría que viene de parte de Dios. El temor de Dios en los corazones nos lleva a prosperar. ¿Sí? Entre esos conflictos familiares, hermanos, a veces entre esposos, si no tienen claro el concepto de que son una sola carne, van a vivir como si fueran 2 personas que son accionistas de una empresa, en los cuales tú no puedes chocar con mis bienes, tú no puedes chocar con mis acciones, tú no puedes chocar con mis ingresos. Eso no es el llamado bíblico. Muchas veces no recibimos bendiciones por venir mal, para vanidades, como dice el apóstol Santiago.
Así como también vemos nuestro mal manejo administrativo nos lleva a un poco avance del reino de Dios a través de nuestra iglesia local. ¿Sí? Si es que me alcanza, si es que me sobra, si es que tengo, vamos a ponerle punche a la iglesia. Es importante el manejo del dinero no por lo que representa su valor, sino por lo que puede causar en nosotros. Recordemos, hermanos, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia es clara y te está advirtiendo: si tú amas el dinero, vas a ser traspasado por muchos dolores. Y si ya lo estás experimentando, es tiempo de arrepentirse. Eso lo dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Hermanos, el manejo del dinero refleja el estado de nuestro corazón. Nuestro orgullo y arrogancia, al gastar por aparentar cosas o sentirnos más que otros, nos lleva a ostentar muchas cosas, lo que adquirimos. Ya lo publicamos en alguna red social y queremos vivir como el mundo vive. ¿Y cómo vive el mundo? 1 Juan 2:6 lo dice bien claro: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Y muchos se empecinan en vivir como el mundo vive. Se empecinan en los malos deseos del cuerpo, se empecinan en gastar su dinero en la codicia de los ojos, se empecinan en la arrogancia de la vida. Y eso no viene del Padre, viene del mundo. Replanteemos, hermanos, muchos aspectos de nuestras vidas que hemos vivido equivocados y alejados de lo que dice la Escritura y alejados del consejo de Dios. Así como también la falta de dominio propio cuando malgastamos el dinero por ansiedad o por algún impulso. Recordemos que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Y si tú no tienes dominio propio, también examínate. A veces pensamos que estamos como en la serie, ¿no? Sale la gran oferta, tú ves en la serie, lo compras, yo también hago lo mismo. Pensando que satisface alguna necesidad. Y no te has puesto a pensar si realmente lo necesitas. Si realmente va a ser beneficioso para ti, para tu familia o para alguien que lo rodea. Otro punto importante, la avaricia. Cuando el dinero se convierte en el fin de nuestra vida. Que nos lleva a tener una perspectiva de la vida materialista. Y eso nos lleva a valorar a las personas por lo que tienen, no por lo que son. Incluso tú mismo quizás dices: yo no tengo muchos recursos, no tengo menos valor. Pues te engañas. Rico es aquel que tiene a Cristo. Y si tú tienes a Cristo, vales mucho para el Señor. Estás en Él, estás escondido en Él. Eres imagen y semejanza de Él, eres su hijo. No hay banco que te dé esa dicha. No hay dinero que puede comprar la salvación. Así que conténtate, hermano, en ese aspecto. Vamos a ver el verdadero propósito del dinero. Así que por favor, si alguien me puede apoyar leyendo Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Mateo 6, versículo 25 al 34. Dani. Por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, que plantan y cosechan, que guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para el mundo más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a
Amén. Ay, disculpa. Listo, gracias. Vemos aquí, son las palabras de Jesús. No son las palabras de cualquier ser. Son las palabras de Dios. Y Dios está diciendo, busca primeramente el reino de Dios. Todos tenemos, hermanos, necesidades que cubrir, necesidades de comida, necesidades de salud, necesidades de vestimenta, necesidades de educación. Todos, hermanos, todos. Pero aquí nos está diciendo el Señor, no tengamos la misma actitud que dice la versión que leyó Ani, la actitud de personas incrédulas. En otras versiones dice de personas paganas, de personas que no conocen al Dios verdadero. Cristo le está diciendo, ese tipo de ansiedades, ese tipo de afanes, corresponde a aquellas personas que a mí no me conocen. Ese tipo de actitudes, de preocupaciones extremas por lo que comerán, por lo que vestirán, corresponde a personas paganas. ¿Ven? ¿Sí me están entendiendo eso? No es el modo de vivir de un cristiano, de aquel que ha sido llamado a vivir el reino de Dios, estar en esos múltiples afanes. Pero sabemos que Dios nos dice, por nada estén afanosos, sino tengan a conocer a Dios con petición y ruego. ¿Sí? Las personas que no conocen al verdadero Dios viven en constante estado de ansiedad, pensando en la forma de satisfacer sus necesidades básicas, ¿sí? Tales como alimento, vestido. ¿Eso qué lleva, hermano? Les lleva a prácticas incorrectas, como hurtar. Muchos roban justificadamente. Los llevan a ser injustos por esa ansiedad de qué comerán, esa ansiedad por su futuro, esa ansiedad por la seguridad económica, los lleva a ser injustos, los lleva a mentir. Algo que el cristiano no está llamado a vivir de esa manera. Sin embargo, el Señor nos está diciendo y nos está reprendiendo, nos dice, busquen primero. No dice solo busquen o solo dedíquense a esto o aquello. Él está poniendo énfasis diciendo, primero, que es la prioridad. Y esto debe impactar, hermanos, la forma como miramos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo tomamos decisiones para el rumbo de nuestra vida, ¿sí? Y entre ellas, cómo administramos nuestro dinero. Y aquí el Señor nos dice, busquen primero el reino. Busquen primero el reino. ¿Pero qué es el reino? Recordemos rápidamente. Hermanos, recordemos que la iglesia no es el reino de Dios. A veces pensamos de que entonces Dios quiere que yo emplee mi dinero en la iglesia. No. Recordemos que la iglesia no es el reino de Dios, sino es el signo de la presencia del reinado de Cristo en el mundo. Todo lo que está dentro y fuera de la iglesia y está animado y gobernado por Cristo, que ejerce su soberanía sobre todas estas cosas, constituye y pertenece al reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es todo lugar donde Cristo ejerce su autoridad. ¿Amén? Ese es el reino de Dios. Y Jesús te está diciendo, buscar primero el reino de Dios. Tu trabajo, en pocas palabras, no es de ser ingeniero, profesor. Tu trabajo al cual Dios te ha llamado y te ha delegado es edificar, buscar este reino. Mediante tu profesión, mediante tu oficio, mediante tu vocación. ¿Están entendiendo? Tus actividades vocacionales, profesionales, externas, solo son, les digo, un disfraz en las cuales los hijos de Dios van edificando ese reino. Amén. La intención de Dios es que tu vida esté dedicada a la búsqueda y expansión de ese reino. Toda actividad que desempeñes en tu vida debe estar relacionada y motivada para el reino de Dios. ¿Quiénes de ustedes los lunes a las 7 de la mañana se despiertan y dice, el día de hoy voy a mi centro laboral a edificar el reino de Dios? Muy pocos. Qué pereza, porque tengo que trabajar, o tengo deudas pues y tengo que ir a trabajar. ¿Cuántos de ustedes su motivación es, tengo que ir a edificar el reino de Dios en el lugar donde Dios me ha llamado a servir, en el lugar donde Dios me ha puesto con esta vocación que yo tengo? Amén. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que no eran creyentes, vivían a su manera y sin embargo se encontraron con Jesús y fueron llamados a ese reino. Un gran ejemplo es un tal Zaqueo.
Más o menos para los que no conocen a Zaqueo, Zaqueo era el jefe de los publicanos. En pocas palabras, era el jefe de los que cobraban los tributos. ¿Sí? Y era pues de los más injustos que puede haber en el momento. Si ya un publicano era aborrecido, era repudiado, más aún el jefe de ellos. ¿Sí? Era rico, extremadamente rico. Cristo llegó a su casa. Zaqueo, sorprendido, hizo pasar a su casa. Y, como dice Lucas 19:8, entonces Zaqueo, puesto de en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Vemos un cambio de actitud en Zaqueo respecto al dinero, ¿o no es así? Ya no es aquella persona que quería amontonar un montón de dinero, sino que él primero se arrepintió. Él primero reconoció que había hecho tratos injustos con el dinero de la gente. Por eso dice: le voy a devolver cuadriplicado. Es una evidencia de arrepentimiento. Y Cristo mismo dice, Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy el reino de Dios está en esta casa. Hoy el reino de Dios ha comenzado a surgir en esta casa. ¿Ven? Hay evidencias que en tu casa se está fomentando el reino de Dios. Hay evidencias que en tu trabajo estás tú fomentando el reino de Dios. Bueno, esta pieza pues no tiene dueño, me la llevo. Cosas que cotidianas que a veces las tomamos como normales. Vemos también en la predicación de Juan Bautista. Lucas 3:10-14, yo lo leo. Cuando Juan Bautista predicaba sobre el arrepentimiento, la gente le preguntó: entonces, ¿qué debemos hacer? Ojo aquí, un paréntesis. Juan decía: arrepiéntanse que el reino de Dios, de los cielos se ha acercado. Entonces la gente le preguntaba: ¿qué hacemos? Juan le respondió: el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. El que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizaran. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron soldados. No extorsionen a nadie ni hagan falsas denuncias, más bien confórmense con lo que les pagan. Juan exclamaba y decía: produzcan frutos dignos de arrepentimiento, demuestren arrepentimiento, evidencien de que son personas diferentes, evidencien de que son personas pertenecientes al reino de Dios. ¿Ven? En resumen, Juan les decía: ok, ahora tú eres del reino de Dios, ahora tú estás arrepentido, entonces comparte tu ropa y tu comida extra. No le está diciendo cosas alejadas de la realidad. Está diciendo: tienes ropa y comida en exceso, extra, compártela. En pocas palabras está diciendo: ahora ustedes tienen que ser generosos. A los recaudadores de impuestos les dice: no cobren más de lo necesario, porque ellos cobraban más de lo necesario, más de lo normal. En pocas palabras está diciendo: ya no roben, no estafen, no mientan, no hurten, no sean injustos. A los soldados, ¿qué les decía? Dejen de extorsionar, ya no sigan adquiriendo dinero con violencia y amenazas. Ese es un cambio de actitud en una persona que se arrepiente. Es el cambio de corazón respecto al dinero en las personas que viven para el reino de Dios. Y por último les dice: confórmense con lo que tienen. Confórmense con lo que tienen. Eso se llama contentamiento. Veamos otro ejemplo en la Escritura. Lucas 12:15-21, yo también lo leo. Dice: tengan cuidado, advirtió a la gente cuando Jesús les dijo: absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas por años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio,
Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. ¿Cuántas personas hemos conocido así? ¿Cuántas personas trabajando toda su vida para tener una muy buena jubilación y decir, ahora sí voy a descansar, ahora sí voy a tener una buena jubilación, ahora sí ya edifiqué un reino para mí mismo, ahora sí voy a disfrutarlo? Este hombre, ¿qué pasó? Dios lo llamó, le dijo, no pasa de esta noche, no pasa de esta noche. Hermanos, nadie sabe en nuestros días cuándo culminarán, solamente Dios lo sabe. Por tanto, hermano, vive para la gloria de Dios, cada instante, cada momento. Jesús, a través de esta parábola, da una advertencia, le dice, absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Esto lo dijo hace 2000 años, y aún el corazón del hombre busca sin cesar a veces que su vida tenga sentido si tiene dinero. La cosmovisión de este mundo mide la felicidad o el éxito por la cantidad de activos o bienes que acumulemos, independientemente del estado de nuestras almas. No importa mi alma. Me puede esperar la iglesia, me puede esperar los hermanos, pero primero me aseguro. Eso es una actitud incorrecta. En este pasaje vemos la triste historia de un hombre que durante su estancia en esta tierra se afanó en hacer riqueza con la esperanza de descansar y vivir en paz por largos años. Pero Dios tiene contado nuestros días y, como dice el Salmo, aquí tienen al hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. Hermanos, la avaricia es idolatría. Idolatría es adorar dioses ajenos, es adorar otros dioses que no es el Dios verdadero. Y comienza con la falta de contentamiento con lo que somos y de lo que tenemos. Hermanos, pero si nuestra identidad es Cristo, lo tenemos todo en Él. Estamos completos. Amén. Estamos completos en Cristo. Y si aún en ti hay cierto porcentaje de descontentamiento en el tipo de vida y estilo de vida que tú tienes, no te falta más dinero, no te falta encontrar más cosas, lo que te falta es a Cristo. ¿Sí? Él es, si tú bebes de Él, nunca más vas a tener sed. ¿Amén? Nunca más vas a tener sed. Gastamos dinero para saciar esa sed, pero si tienes a Cristo, nunca más tendrás sed. Pablo nos dice en Hebreos 13:5, manténgase libres del amor del dinero y conténtese con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Entonces nuestra confianza no solamente está basada en nuestras buenas intenciones, está basada en lo que Dios ha dicho, y Dios te ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Le crees o no le crees a Dios? ¿O crees la mentira del mundo? Créele a Dios, apuesta por Él. Dios nos ha llamado a una vida de fe. Recordemos en el tiempo cuando Dios eligió a su pueblo Israel, lo sacó de Egipto, ¿sí? Eran liberados. Y Dios les dice en Deuteronomio 8, del 7 al 11, ¿qué les dice el Señor a su pueblo? A su pueblo, ¿qué les dice? Porque el Señor tu Dios te conduce a una buena tierra, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan, ni donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, no dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Más adelante, en Deuteronomio 11 al 10 les dice, esta tierra de la que van a tomar posesión no es como la de Egipto, de donde salieron allá. Ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas como se riega un huerto. En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles, regadas por la lluvia del cielo. El Señor su Dios es quien la cuida. Los ojos del Señor su Dios están sobre ella todo el año de principio a fin.
Esta era la tierra prometida a Abraham, el lugar donde su pueblo disfrutaría la bendición de Dios. Sería algo lo que sería el huerto del Edén. Pero algo peculiar, Dios les dice, en esta tierra ustedes no van a regar como en Egipto. Para los que saben un poco de agricultura, es un gran trabajo regar un campo. Tienes que abrir un canal, conducir el agua, muchas cosas, madrugar porque a veces el agua llega de improviso. Sin embargo, Dios les dice, olvídense de eso, ya no, ustedes ya no van a vivir así. Ahora yo les introdujo en una tierra, es más, ya está todo plantado. Hay olivos, un olivo para que sea productivo por menos unos 5 años, ya está hecho. Hay olivos, hay viñedos, toda la tierra es fértil, aún más se riega sola. Ese es el tipo de vida que Dios les había prometido y cumplido a su pueblo Israel. Simplemente ustedes esperen la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esperen. ¿Qué pasó? ¿Los hebreos confiaron en lo que Dios dijo? No. ¿Qué hicieron? Se fueron a adorar a Moloch, a Baal, por si acaso no llueva. Por si acaso el Dios de Israel falle y no llueva. Porque veo que ellos tienen buenas cosechas y yo tengo que esperar la lluvia, tengo que hacer algo. Así a veces no nos sentimos. Yo tengo que hacer algo. Y no digo que no trabaje, solo digo que ese algo es de desconfianza en el Señor. Cuando tu motivación es por desconfianza del Señor, cuando tu actuar es por desconfiar del Señor, es donde vienen los problemas y te inclinas a otros ídolos. Te inclinas a dioses falsos y dejas de confiar en el Dios verdadero, que te ha introducido ya en una tierra que fluye leche y miel. Más bien ellos olvidaron también de ser esa nación que sería el ejemplo de lo que es tener al Señor como rey. ¿Hay algo de malo en tener dinero? ¿Qué dicen? ¿Hay algo de malo en tener dinero? ¿Qué dicen? No, lo malo es el amor al dinero. Ese es el problema. Hermanos, debemos reconocer que Dios nos ha puesto en un lugar con capacidades y dones para generar recursos, pero esas cosas no son tu Dios. Hermanos, no es pecado ser rico ni tratar de generar riquezas, ya que es un asunto de deseo del corazón. Una persona puede ser pobre y amar el dinero. Otra persona puede ser rica y no amar el dinero. Hermanos, como les decía, si todo nuestro énfasis es para el reino de Dios, hermanos, no hay un momento especial o un lugar especial para yo pueda aplicar estos principios. No lo hay. Ya está aquí el reino de Dios. Si tú has sido llamado por el Señor, Dios te ha llamado a su reino. Eres un ciudadano de su reino.